Tenemos este problema, queremos encontrar los extremos relativos de esta función, definida por partes, son dos partes. ¿Es continua la función? Pues las dos partes son funciones continuas en todos los números reales, por lo tanto también son continuas en estos intervalos. Ahora, la función también sería continua en esos intervalos, nada más que hay que verificar que sea continua en este extremo, en el 1. El 1 es extremo derecho de este intervalo y extremo izquierdo de este intervalo. Para ver si la función f de x es continua en 1, basta que pongamos el 1 aquí y también aquí. Si nos da el mismo número, entonces la función es continua en 1 y también en todos los números reales. Vamos a ver. Vamos a poner el 1 aquí. 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. 2 menos 4, menos 2. Arriba obtenemos menos 2. Ahora el 1 aquí. 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. También obtenemos menos 2. Entonces, como obtenemos lo mismo aquí que acá, al poner el 1, quiere decir que la función f de x es continua en 1. Y sería continua entonces en todos los números reales. Ahora vamos a derivar la función. La derivada tiene dos partes también. La parte de arriba sería la derivada de esta función de arriba. La derivada de 2 es 0 menos, se baja este 2, a multiplicar se escribe x más 1, se le resta 1 al 2, me queda 1, luego se deriva el x más 1, sería 1, no lo ponemos. Esto es válido cuando x es menor que 1. Ahora la derivada de esta segunda parte. La derivada de menos 1 es 0, no lo ponemos. Menos, bajamos el 2, escribimos el x menos 2, le restamos 1 a este 2, nos queda 1, luego multiplicamos aquí por la derivada de x menos 2, que es 1. No lo ponemos. Esto es válido cuando x es mayor que 1, no le vamos a poner el igual. La derivada en x igual a 1, vamos a considerarlo aparte. Esta sería entonces la derivada para toda x distinta de 1. La derivada para el extremo 1, vamos ahora a calcularla. Sería así, empleando derivadas laterales. La derivada por la derecha en 1 y la derivada por la izquierda en 1. La derivada por la derecha en 1 se calcula empleando valores a la derecha de 1. O sea, aquí. Por lo tanto, ponemos aquí el 1 en lugar de la x. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 por menos 2 me da más 2. Ahora la derivada por la izquierda en 1. A la izquierda de 1 es aquí. Son valores de x menores que 1. Entonces este 1 lo ponemos aquí en lugar de la x. 1 más 1 es 2. Por menos 2, menos 4. Nos dan números distintos, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Eso quiere decir que la derivada en 1 no existe. Entonces ya tenemos calculada la derivada. La derivada la da esta función. La derivada nada más existe para toda x distinta de 1. Para el 1 no existe. Ahora los números críticos. Los números críticos son los valores de x para los cuales la derivada es 0 y los valores de x para los cuales la derivada no existe. El único valor para el cual la derivada no existe ya lo tenemos aquí, es el 1. Como nuestra función f de x es continua en todos los números reales, entonces también es continua en 1, por lo tanto existe en 1. Entonces x igual a 1 es un número crítico.
Ahora los valores de x para los que la derivada es 0. Cuando esta parte de la derivada es 0. Cuando menos 2 por x más 1 es 0. ¿Para qué valor de x? Es obvio que para x igual a menos 1, porque menos 1 más 1, 0 por menos 2, 0. Para x igual a menos 1, es 0 la derivada. Por cierto que este menos 1 es un valor de x que está en este intervalo. ¿Está bien entonces? Y como nuestra función f de x existe para todos los números reales, ya que es continua en todos los números reales, entonces también existe para menos 1. Por lo tanto, este es otro número crítico. Ahora, ¿para qué valor o valores de x esta parte de la derivada es igual a 0? Es obvio que se hace 0 cuando x es igual a 2, porque 2 menos 2, 0 por menos 2, 0. Entonces x igual a 2, hace 0 la derivada. Este valor de x está en este intervalo, entonces está bien. Como nuestra función existe para todos los números reales, ya que es continua en todos los números reales, entonces también existe en 2. Por lo tanto, 2 es un número crítico. Tenemos entonces 3 números críticos. Estos dos y también el 1, para el cual no existe la derivada. Son números críticos los 3. Este y este. Vamos a poner los números críticos en una recta numérica, en orden. Primero el menos 1. A la derecha del menos 1 está el 1. Vamos a ponerlo aquí. Y a la derecha del 1 está el 2. Vamos a ponerlo aquí. La recta numérica quedó dividida en 4 partes. Vamos a tomar un valor de x en cada una de esas 4 partes y a sustituirlo en la derivada para observar el signo. Primero un valor de x en esta parte. Un valor de x menor que menos 1. Puede ser el menos 2. ¿Qué signo tiene f' de menos 2? El menos 2 es un valor de x que está situado en este intervalo. Es menor que 1. Entonces lo vamos a poner aquí en el lugar de la x, en la derivada. Menos 2 más 1 es menos 1 por menos 2 es más 2. Y 2 es un número positivo, mayor que 0. Entonces la función es creciente aquí, para x menor que menos 1. Creciente, vamos a ponerlo aquí en forma abreviada. Ahora un valor de x entre menos 1 y 1. Puede ser el 0. ¿Qué signo tiene la derivada para x igual a 0? El 0 es un valor de x que está situado en este intervalo. Es menor que 1. Entonces el 0 lo ponemos aquí en el lugar de la x. 0 más 1, 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 es un número negativo. Entonces la función es decreciente en este intervalo, entre menos 1 y 1. Vamos a ponerlo aquí. Decreciente, en forma abreviada. Ahora un valor de x entre 1 y 2. Puede ser el 1.5. O sea, el 3 medios. F' de 3 medios. ¿Qué signo tiene? El 3 medios es un valor de x mayor que 1, porque es 1.5. Entonces el 3 medios lo ponemos aquí en el lugar de la x. 3 medios menos 2, aquí sería 3 medios menos 4 medios, porque 2 es 4 medios. 3 medios menos 4 medios es menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 2 me da más 2 medios, o sea, más 1. O sea, un número positivo. Entonces la función es creciente entre 1 y 2. Lo ponemos ahí, que es creciente. Ahora un valor de x mayor que 2. Puede ser el 3. El 3 está situado en este intervalo, en la derivada.
Entonces ponemos aquí el 3. 3 menos 2 es 1. Por menos 2 es menos 2. Es un número negativo. Entonces, la función es decreciente para x mayor que 2. ¿Qué pasó entonces? Que en menos 1 la función pasó de creciente a decreciente, entonces hay un máximo relativo. En 1 pasó de decreciente a creciente, entonces hay un mínimo relativo. Y en 2 pasó de creciente a decreciente, entonces hay un máximo relativo. ¿Cuánto valen esos extremos relativos? Se puede saber sustituyendo los números críticos en la función original. O sea, calculando f de menos 1, f de 1 y f de 2. F de menos 1. El menos 1 es un valor de x que está situado en este intervalo, es menor que 1. Entonces ponemos aquí el menos 1. Menos 1 más 1, 0. Al cuadrado, 0. 2 menos 0 es 2. F de menos 1 es 2. Entonces, ahí hay un máximo relativo. En menos 1 y vale 2. Ahora, f de 1. El 1 es un valor de x que está situado en este intervalo. Es mayor o igual que 1, en ese caso igual a 1. Entonces el 1 lo ponemos aquí, en el lugar de la x. 1 menos 2 es menos 1, al cuadrado 1. Menos 1 es menos 2. Entonces hay un mínimo relativo en 1 y ese mínimo vale menos 2. Ahora f de 2. El 2 es un valor de x que es mayor o igual que 1. En este caso mayor que 1. Entonces lo ponemos aquí el 2. 2 menos 2 es 0. Al cuadrado 0. Sería menos 1 menos 0, que es menos 1. Entonces hay un máximo relativo en 2. Y ese máximo relativo vale menos 1. Vamos a poner esas conclusiones con palabras acá arriba porque eso es la respuesta del problema. Nos falta hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a hacer una tabla primero. Aquí vamos a hacer la tabla. Entre los valores de x que demos deben estar los números críticos. O sea, el menos 1, el 2 y el 1. Voy a empezar del menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Cuando x vale menos 1, la función vale 2. Cuando x vale 1, la función vale menos 2. Y cuando x vale 2, la función vale menos 1. Este menos 3 lo sustituyo en la función. Es un valor de x menor que 1, entonces lo ponemos aquí. Menos 3 más 1 es menos 2 al cuadrado. 4, 2 menos 4 es menos 2. Ahora
el menos 2 es un valor de x menor que 1, entonces lo ponemos aquí. Menos 2 más 1 menos 1 al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1. Ahora el 0 es un valor de x menor que 1, entonces lo ponemos aquí. 0 más 1, 1. 1 al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1. Ahora el 3 es un valor de x que está situado aquí. Es mayor o igual que 1. Entonces lo sustituimos aquí. 3 menos 2 es 1. Al cuadrado, 1. Menos 1 menos 1 menos 2. El punto menos 3 menos 2 está más o menos aquí. El punto menos 2, 1 está más o menos aquí. Menos 1, 2 está aproximadamente aquí. 0, 1 está ahí. 1 menos 2 2 menos 1 3 menos 2. Recuerde que nuestra función en x igual a menos 1 y en x igual a 2 tiene una derivada de 0. Entonces, para esos puntos, para los puntos correspondientes a menos 1 y a 2, que sería para este punto y para este punto, se tienen rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función. O sea que aquí hay una recta tangente horizontal y aquí también. ¿Cómo va la gráfica? Acuérdense que la función es una función continua en todos los números reales. Está formada por dos segmentos de parábola. En uno, aquí, termina la primera parábola y empieza la otra. Vamos a trazar esos segmentos de parábola. Este punto es un punto máximo relativo y tiene coordenadas menos 1,2. Este punto también es un punto máximo relativo y tiene coordenadas 2, menos 1. Este punto es un punto mínimo relativo que tiene coordenadas 1, menos 2.